Saludos y bienvenidos a este nuevo video del curso de probabilidad universitaria de Science for You. Hoy hablaremos sobre las distribuciones de la probabilidad, sobre el tema de distribución de la probabilidad, y vamos a resolver algunos ejemplos ilustrativos para que se pueda entender mejor este tema. Nosotros sabemos que el máximo valor de la probabilidad que puede tener un evento es 1, y esto ocurre cuando ese evento es nuestro espacio muestral. Si nuestro espacio muestral es el evento al que nos referimos, entonces su probabilidad va a ser 1. Sin embargo, cualquier evento definido y que sea un subconjunto propio de nuestro espacio muestral va a tener una probabilidad menor que 1. Entonces, si yo defino un conjunto de eventos que sean subconjuntos de mi espacio muestral, resulta que van a tener una probabilidad menor que 1. Y si estos eventos son disjuntos, entonces, pues van a tener diferentes partes de ese 1. La probabilidad de cada uno de estos eventos va a ser una fracción de ese 1. Cada uno como que se le va a repartir, el 1 se va a repartir en diferentes fracciones para cada uno de los eventos disjuntos que yo pueda definir en un espacio muestral. Esto suena un poquito complicado, pero eso es precisamente a lo que le vamos a llamar distribución de la probabilidad. ¿Cómo es que yo reparto o distribuyo la probabilidad para cada uno de los diferentes eventos? En este caso vamos a categorizar o a clasificar a los eventos por medio de una variable aleatoria. Vamos a usar una variable aleatoria para clasificar a los diferentes eventos y entonces asignarles una probabilidad. Y entonces vamos a definir algo que se llama la distribución de la probabilidad. Antes de definir lo que es la distribución de la probabilidad, vamos a mostrar un ejemplo que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, como ejemplo, consideremos el lanzamiento de 2 dados y en este caso la variable aleatoria va a ser la suma de los puntos en las caras superiores de nuestros dados. Supongamos que nuestros dados son distinguibles, por ejemplo, porque son de diferentes colores. Entonces, vamos a tener, como aquí en esta tabla se ilustra, vamos a tener la columna de los resultados, que van a ser, por ejemplo, 1 y 1, significa que cayó 1 en la primera cara y 1 en la segunda cara, 1 en la primera cara, 2 en la segunda cara, 1 en la primera cara, 2 en la segunda cara, etcétera, 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 y así sobre todos los 36 resultados que constituyen mi espacio muestral, ¿ok? Entonces, como yo dije que nuestra variable aleatoria era la suma de los puntos, entonces aquí sería 1 más 1, me da 2, 1 más 2 y 2 más 1 me dan 3, 1 más 3 y 2 más 2, 3 más 1 me dan estos 4, el valor de 4, ¿no? La suma de los puntos en las caras superiores. Entonces vean que mi variable aleatoria, esta que tenemos aquí, va a tomar valores desde el 2 hasta el 12, ¿ok? Va a tomar valores desde el 2 hasta el 12. En este caso, el valor 2 de mi variable aleatoria, se va a referir simplemente al resultado 1, 1. El 3 se va a referir al 1, 2 y al 2, 1. El 4 a estos 3 que tenemos aquí, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos englobar o categorizar o clasificar a varios valores de mi variable aleatoria, ¿verdad? Así como lo hemos definido. Ok, entonces, como se pueden encerrar o se pueden asociar varios valores de mi variable aleatoria varios resultados a cada uno de los valores de mi variable aleatoria, a cada uno de esos resultados, o mejor dicho, a la suma de esos resultados, le vamos a llamar frecuencia. Por ejemplo, solo existe una forma en la que mi variable aleatoria valga 2, pero existen 2 resultados que hacen que mi variable aleatoria valga 3. 3 resultados que hacen que mi variable aleatoria valga 4 y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, hay 3 resultados que hacen que mi variable aleatoria valga 10. Entonces, a esta columna yo lo voy a llamar la frecuencia. Bien. Ok, entonces, para encontrar la probabilidad, primero vamos a considerar
que todos mis eventos son igualmente probables. Esto significa que el dado no es, que ninguno de los dos dados esté cargado. Por tanto, voy a suponer que es igualmente probable los resultados. Y entonces voy a decir, como aquí, bueno, déjenme mover un poquito esto. Ay, caray. Así. Así. Ahí está. Entonces, eso para que me dé un poquito más de espacio en blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que X tome el valor de 2, pues eso simplemente es la probabilidad de que caiga 1 y 1. Y como solamente es un resultado de los 36 posibles, pues va a ser 1 sobre 36. ¿Ok? Vamos a ver todavía más esto que tenemos aquí. Vamos a mover. ¿Dónde lo movemos? Bueno, vamos a mover esta flecha. La vamos a poner aquí, así. Todavía se alcanza a observar. Y esta aquí, ¿no? Ahí esta flecha quedó abajo. Déjenme ver. Ahí está. Ahí está. Entonces, si ahora, por ejemplo, nosotros quisiéramos calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tenga el valor de 3, pues eso va a ser igual a la probabilidad de que caiga 1, 2 o 2, 1. Aquí hago énfasis en O porque es la probabilidad de la unión, pero estos eventos, como ya nosotros sabemos, son disjuntos. Entonces la probabilidad de la unión de dos eventos disjuntos es igual a la suma de las probabilidades individuales. Entonces esto va a ser 1 sobre 36 más 1 sobre 36, lo que es igual a 2 sobre 36. De manera que para el valor 3 de mi variable aleatoria, su probabilidad es 2 sobre 36. Para el valor 4 de mi variable aleatoria, su probabilidad es 3 sobre 36 y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, vamos a borrar. Ay, caray. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Ok. Borramos eso. Y vamos a reacomodar. Entonces, lo que he estado haciendo, o lo que hice al calcular esas probabilidades para cada uno de los valores de mi variable aleatoria, lo que hice fue indicar cómo es que ese 1 de mi espacio muestral en la probabilidad literal, pues se reparte o se distribuye para cada uno de los valores de mi variable aleatoria. Así, al valor de x igual a 2 le tocó 1 sobre 36 de ese 1. Al valor 3 de mi variable aleatoria le tocó 2 sobre 36 de probabilidad de ese 1 total de probabilidad que le corresponde al espacio muestral. Bien. Aquí se podría observar que mientras mayor sea la frecuencia, pues mayor va a ser el valor de la probabilidad asociado a un valor específico de mi variable aleatoria. Sin embargo, esto puede no ser así. En el caso, porque es un ejemplo en el que consideramos que todos los puntos o todos los puntos muestrales o todos los eventos elementales son igualmente probables. Si no son igualmente probables, el valor de la probabilidad no necesariamente es proporcional al número de puntos muestrales que contenga o que estén asociados con ese valor de la variable aleatoria. Bien, okay. Pero en este caso sí, ¿no? Porque es un caso en el que consideramos que todos los eventos son igualmente probables. Entonces, hay que notar algo y hay que observar que hay que observar algunas cosas y hay que indicar otras. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a tomar esta notación, que es más compacta, para indicar lo que estamos hablando. Es decir, para indicar que estamos calculando la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor específico.
este valor específico. Entonces, cuando decimos X mayúscula, nos referimos a nuestra variable aleatoria en general. Y cuando hablamos de X minúscula, es alguno de los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria. ¿Ok? Espero que no se confundan. Esto vamos a borrar. Además, aquí se observó, o se observa, que cada uno de esos valores que toma mi variable aleatoria o nuestra variable aleatoria están entre 0 y 1. ¿No? Aquí está. Y que además la suma, si ustedes suman todos ellos, pues la suma de todos los valores de la probabilidad de su variable aleatoria les va a dar la unidad. Además de que nosotros podemos representar en tablas las distribuciones o la forma en la que se reparten las probabilidades a lo largo de los valores que pueda asumir nuestra variable aleatoria, también se puede hacer mediante expresiones matemáticas o, como coloquialmente se le dice, mediante fórmulas matemáticas. A estas expresiones matemáticas o fórmulas matemáticas le vamos a llamar función de probabilidad y la vamos a denotar como P de X. ¿Sí? Esta función de probabilidad también puede tener, o también la pueden encontrar en la literatura como función de masa de probabilidad o distribución de probabilidad de una variable aleatoria X. En general, nosotros podemos utilizar cualquiera de esos tres nombres, pero vamos a tratar de utilizar función de probabilidad, que es un poquito compacto y que se entiende, ¿no? Entonces, a esa representación matemática, a esa fórmula matemática, P de X, la vamos a definir. Y vamos a decir que P de X es una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, ojo, si para cada uno de los valores se cumple lo siguiente. La primera, que sus valores siempre están entre 0 y 1. Después, que la suma de todos los valores de de esta función evaluada en los valores de nuestra variable aleatoria dan la unidad. Y finalmente, que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome un valor particular tiene que ser igual a la función evaluada en ese punto particular, ¿no? Entonces, esperemos que no se confundan. Ahora lo que vamos a hacer, es decir, vamos a resolver algunos ejemplos, y esperemos que resolviendo esos ejemplos, pues quede un poco más claro todo esto que estamos diciendo, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, no solamente de nuestra función de probabilidad, sino de otra función que vamos a definir, porque resulta que cuando nosotros definimos la existencia o nosotros decimos que existe una función de probabilidad, esa función de probabilidad ya trae consigo la existencia de otra función. Esa función que viene junto con la función de distribución se llama función de distribución acumulativa de la variable aleatoria. Y la tenemos definida aquí. Vamos a decir que la función de distribución acumulativa, primero la vamos a denotar como f mayúscula de x. Bien. Esta función de distribución acumulativa va a ser la probabilidad de que nuestra variable aleatoria asuma un valor menor o igual que uno específico. Es decir, f de x va a ser igual a la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tenga valores menores o iguales que alguno que nosotros estemos interesados. Y eso lo vamos a calcular mediante esta suma. La suma de todas las probabilidades hasta el valor que nosotros indiquemos. Esto puede sonar un poquito complicado y un poquito enredado, pero después lo vamos a asociar con otro concepto que seguramente recordarán. Y para ilustrarlo vamos a tomar este ejemplo, ¿no? El ejemplo que ya nosotros acabamos de abordar. Entonces, nuevamente consideremos el caso de los dos dados con variable aleatoria igual a la suma de los puntos en las caras superiores. Las columnas ya las conocen. Estas son las de los resultados, ¿verdad? La columna de los resultados, los posibles valores de mi variable aleatoria
ay, qué feo raya, las frecuencias y las probabilidades que nosotros podemos encontrar, ¿no? Entonces voy a mover un poquito mi tabla. Esta tabla la voy a mover un poquito para acá para que me dé espacio de mostrar cómo nosotros podemos calcular. Entonces vamos a ver. De este lado vamos a calcular y vamos a decir que, por ejemplo, yo puedo calcular f de 1, bien, es decir, eso sería igual a la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor menor o igual que 1. Si se dan cuenta, el menor valor que yo tengo en mi variable aleatoria es el 2. Entonces, esta variable aleatoria no puede tener valores menores o iguales que 1. Por tanto, esta probabilidad va a ser 0. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cuál es el valor de F2? Pues esto va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Esto sería igual a la suma de las probabilidades XYs, bueno, la suma de las probabilidades para cada uno de los XYs hasta el 2. Pero como el 2 es el único, entonces simplemente sería la probabilidad de 2. Y esto es 1 sobre 36. Por tanto, aquí aparece el 1 sobre 36. ¿No? Esto no nos sirve mucho como ilustración, pero vamos a calcular otro para que veamos cómo se calcula y cómo podemos ayudarnos, ¿no?, de la definición para poder encontrar todos los valores de la función de distribución acumulativa. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular f de 5. Eso significa que tenemos que hacer la suma de sobre todos los valores de mi variable aleatoria que son menores o iguales que 5 de las probabilidades definidas hasta antes o igual que el 5. Entonces sería, pues, entra la probabilidad del 2, entra la probabilidad, ay, se me pasó un paréntesis, entra la probabilidad del 3, entra la probabilidad del 4 y entra la probabilidad del 5, porque vean, son hasta menor o igual que 5. Entonces, aquí las tenemos, sería 1 sobre 36 más 2 sobre 36 más 3 sobre 36 más 4 sobre 36. Entonces, son estos que tenemos aquí. Y me van a dar 10 sobre 36. Vean, 1 y 2, 3 y 3, 6 y 4, pues 10 sobre 36. Entonces, ya calculándolo no es tan complicado. Posiblemente el formalismo y el tecnicismo con el que se habla puede ser un poquito enredado. Pero para que nosotros lo comprendamos un poquito mejor, vamos a recordar esa cantidad que nosotros estudiamos cuando hacíamos el cálculo de nuestra tabla de distribución de frecuencias y que nosotros calculábamos un montón de columnas y una de esas columnas era una análoga a esta que tenemos. Esa columna era la columna de las frecuencias relativas acumuladas. Bien, no es exactamente lo mismo, pero podemos tener por ahí un análogo, ¿no? ¿Se acuerdan que en las tablas de frecuencias, si nosotros queríamos calcular la frecuencia relativa acumulada, nosotros calculábamos la suma de todas las frecuencias relativas hasta la clase que nos interesara? Es lo que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, si nos interesara calcular, vamos a hacerlo con si nos interesara calcular bueno, no quiero encerrar. Si quisiéramos calcular la distribución de frecuencia acumulada para el valor de la variable aleatoria igual a 9, entonces tendríamos que sumar todos los valores de las probabilidades hasta llegar al valor de la variable aleatoria que me interesa. Y eso me daría el valor que estoy buscando, ¿no? Entonces, vean que no es tan complicado. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito. Y estas funciones de distribución acumulativa no las podemos, es decir, las podemos encontrar no solamente en tablas, sino también las podemos encontrar en gráficas, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de la función de distribución acumulativa
en la cual nosotros lo único que hacemos es sobre cada valor de nuestra variable aleatoria indicar el valor de la probabilidad que le corresponde y pues hacer una rayita, ¿no? Indicando que es para valores menores o iguales, ¿no? Entonces, esta sería una gráfica de una función de distribución acumulativa. La función de distribución acumulativa tiene varios usos que vamos a ver más adelante. Pero para irles adelantando un poquito, digamos un spoiler, ahora que está de moda eso del spoiler y de las palabras, de la palabra spoiler, entonces eso se hace mediante el uso de una propiedad. Aquí, si se acuerdan, este simbolito significa complemento. Aquí vean, estoy definiendo dos eventos que uno es complemento del otro. Si yo considero que tengo un espacio muestral, ¿no? Un espacio muestral que son todos los números reales. O un subconjunto de los números reales, pero que contiene al 7. Entonces yo puedo decir, bueno, pues hay unos que son mayores o iguales que 7 y hay otros que son menores que 7. No hay unos que sean al mismo tiempo de los dos. O son mayores o iguales que 7 o son menores que 7. Pero no tenemos un solo valor que pertenezca a ambos conjuntos. Por tanto, vamos a decir que estos eventos son complemento uno del otro. Porque además, al unirlos, si nosotros los unimos, es decir, si nosotros ponemos A unión A complemento, pues lo que te reproduce es todo el espacio muestral. ¿Vale? Entonces, son disjuntos y además la unión te genera todo el espacio muestral. Pues esa es la definición de dos eventos que uno es complemento del otro. Entonces, si nosotros calculamos la probabilidad de la unión de dos eventos complementarios, eso te va a dar la unidad. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad de dos eventos que son la probabilidad de la unión de dos eventos que son complementos entre sí es igual a la probabilidad de ya no tengo espacio para abajo, vamos a borrar aquí, lo vamos a poner acá. La probabilidad de dos eventos A unión A complemento es igual a la probabilidad del espacio muestral, que como ya sabemos es 1, ¿no? Entonces, así nos queda. Esto es igual a 1. Pero además, como son disjuntos, pues la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad, a la suma de las probabilidades calculadas de manera individual. Bien. Y vean que en el caso de que yo esté hablando de intervalos o de variables aleatorias, o mejor dicho, espacios muestrales numéricos, ¿no? Porque yo puedo tener espacios muestrales que no necesariamente son numéricos, pero yo tengo aquí espacios muestrales que son un espacio muestral que es numérico. Entonces, yo podría calcular la probabilidad de que sea mayor o igual que 7 o de que sea menor que 7. Eso me va a dar la unidad. Si yo resuelvo para cada uno de estos términos o para alguno de estos términos, por ejemplo para pues me va a quedar que yo puedo calcular la probabilidad de que sea menor que 7 como 1 menos la probabilidad de que sea mayor o igual que 7. Entonces vean que si yo conozco el valor de la probabilidad para que cuando la variable aleatoria es mayor o igual que 7, entonces yo puedo calcular la probabilidad cuando la variable aleatoria es menor que 7. ¿Verdad? Y esto que está aquí es precisamente algo que nosotros hemos indicado acá, ¿verdad? Como la función de distribución acumulativa. Entonces eso nos va a ayudar para calcular probabilidades. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a usar. Bien. Entonces, para ello vamos a resolver un ejemplo. Y este ejemplo, ya tenemos aquí avanzado algo. Dice lo siguiente, ¿no? Tenemos un lote de 20 tabletas que son similares y que están en una tienda, ¿no? Son para una tienda y que contienen 3 tabletas defectuosas. Entonces, si una empresa, ¿no? Pero pues, puede ser una empresa o podemos ser nosotros. Si ustedes tienen una empresa y quieren comprar dos de estas tabletas al azar, lo que se pide es que calculen la distribución de probabilidad para el número de tabletas defectuosas. Esto es más o menos simple, pero considerando que es al azar. Entonces,
Considerar al azar es que no sabemos que existen defectuosas y que también el vendedor pues no sabe que son defectuosas, ¿no? Entonces, ya aquí avanzamos un poquito. Voy a escribir un poquito más. Para que podamos escribir un poquito más, vamos a hacer magia. Entonces vamos a hacer magia para que aparezca lo que queremos que continúe. Entonces voy a hacer un poquito de magia. Bien, y aquí ya tenemos un poco más sobre el cálculo. Entonces, primero vamos a definir nuestra variable aleatoria. Nuestra variable aleatoria van a ser todos los valores que podamos encontrar o que podamos encontrar al comprar tabletas defectuosas. Entonces, si Y mayúscula define mi variable aleatoria del número de tabletas defectuosas que se pueden comprar, entonces los valores particulares pues son 0, 1 y 2. 0 si no se compra ninguna tableta defectuosa, 1 si se compra una tableta defectuosa y 2 si son 2 las defectuosas que se compraron, ¿no? Es decir, si todas las que se compraron, que iban a ser 2, resultaron defectuosas. Entonces, para poder calcular primero la distribución, pues tenemos que calcular la probabilidad para cada uno de estos valores de mi variable aleatoria. Y luego ordenarlos posiblemente en una tabla, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es la probabilidad de 0, es decir, la probabilidad de que Y mayúscula sea igual a 0. Entonces, para que Y sea igual a 0, se tienen que cumplir dos condiciones al mismo tiempo. La primera condición es que de las 3 defectuosas que se tienen, no se elija ninguna. Bien, y esto es lo que nosotros conocemos como combinación. Y que nosotros podemos calcular o podemos determinar mediante nuestra calculadora. Hay un simbolito que dice algo así: N, C, R. Bien, entonces ese simbolito podemos utilizar para calcularlo. Aquí nos faltó el acento. Ahí está. Entonces, nosotros podemos hacer ese cálculo, bien, y decir, ok, este es el número de defectuosas esta es la forma de elegir 0 defectuosas de entre las 3. Si nosotros recordamos cómo se hace el cálculo, pues es así. Esa sería la simplificación. Y eso nos da igual a 1, ¿no? Si ustedes siguen los cálculos, pues eso nos va a dar igual a 1. Además de que tiene que pasar eso, que se escojan 0 defectuosas, pues también de la misma manera, de manera simultánea, se deben de elegir 2 no defectuosas de entre las 17. Entonces, eso lo vamos a calcular de esta manera. Bien. Entonces, esto, siguiendo los cálculos, pues nos va a dar 272. Como tienen que ser de manera simultánea estos dos procesos de selección, entonces la forma total de elegir de manera simultánea 0 defectuosas de entre los 3 y 2 de entre las no defectuosas va a ser igual a 1 por 272, que pues es 272, ¿no? Bien, pero esto es el número de formas de comprar 2 de las 17 y 0 de las 3. Bien, pero ¿cuál es el número total de formas en las que se puede hacer esta selección? Porque recuerden que esta selección la estamos haciendo 2 de entre las 20. Entonces, este es el número de formas de elegirlas, pero este es el número total de selecciones que se pueden hacer considerando defectuosas y no defectuosas. Si ustedes hacen el cálculo, pues les va a quedar 380. Y entonces, la proporción que nos da la probabilidad de que compremos 0 defectuosas van a ser el número de formas de elegirlos entre el número total considerando defectuosas y no defectuosas. Y esto nos va a dar igual a 68 sobre 95. Entonces, este caso es y igual a 0. Ahora sigue, pues, el otro valor, ¿no? Porque dijimos que puede asumir los valores de 0, 1 o 2. El siguiente valor que tenemos que analizar es 1. Entonces, para encontrar la proporción, pues hacemos el mismo cálculo.
Y entonces sería la multiplicación de esta cantidad por esta otra cantidad. ¿Por qué se multiplican? Porque son dos procesos que ocurren de manera simultánea, tienen que ocurrir al mismo tiempo. Bien, entonces esto que está aquí, sería el número de formas de elegir una de las 3 defectuosas. Y esta sería la forma de elegir una de esas 17 no defectuosas entre el número total de opciones sin que nosotros distingamos que son defectuosas o no defectuosas. Entonces, 51 sobre 190 va a ser la proporción que me indica la probabilidad que yo estoy buscando. De la misma manera, para y igual a 2, ¿no? Hago el cálculo equivalente. Y entonces obtengo los 3 valores para la probabilidad. Vean, como eran ay, caray. Como eran estos 3 valores, lo que yo voy a hacer es calcular, bueno, ya los calculamos, y ahora lo que tenemos que hacer es pues ordenarlo, ¿no? Lo ponemos aquí en esta tablita. Lo ponemos en esta tablita y resulta que pues para 0 va a ser 68 sobre 95. Para el valor de nuestra variable aleatoria igual a 1 va a ser 51 sobre 190. Y para 2, pues 3 sobre 190, ¿no? Entonces vean que este número es muy pequeñito. Si de repente ustedes van a comprar 2 artículos y los 2 se los dan defectuosos en alguna tienda, pues hay de 2, ¿no? Bueno, depende qué tan grande sea la tienda. Si es una tienda grande, pues tendría que tener muchos artículos parecidos. Por ejemplo, tabletas u hornos de microondas. No necesariamente les dan los que están en exhibición. Entonces, si es una tienda grande y les dan los 2 defectuosos, vean que la probabilidad es muy pequeña. Eso significaría que hay 2 cosas. O les vendieron los que la tienda sabían que eran defectuosos, o en esa tienda venden puras cosas defectuosas, ¿no? Entonces, si ustedes suman todas las probabilidades, nos va a dar la unidad. Para completar o para complementar este ejercicio, vamos a calcular la función de probabilidad acumulativa. La función de probabilidad acumulativa, pues la vamos a calcular como en el caso anterior. Entonces, por ejemplo, f de y menor que 0, pues va a ser 0, porque no hay valores de mi variable aleatoria que contengan o que clasifiquen alguno de los puntos muestrales de mi espacio, ¿no? Entonces, pues su probabilidad va a ser 0. Este sería un evento imposible. Entonces, la probabilidad de que y tenga valores entre 0 y 1, pues la calculamos así, ¿no? La suma de todas las probabilidades, para cuando y sea menor o igual que 0. Entonces, esa simplemente va a ser la probabilidad de 0, que es la que nosotros ya calculamos y que tenemos aquí. La probabilidad de que y sea mayor o igual que 1, pero menor que 2, es la suma de estas 2 cantidades que las tenemos aquí, y va a ser 187 sobre 190. Y finalmente, que sea mayor o igual que 2, pues es la suma de todos los valores de la probabilidad para mis correspondientes valores de mi variable aleatoria. Aquí sería 190 y esto sería 1. Bien, entonces voy a borrar un poquito esto para que aquí mismo, sin cambiar de hoja, yo pueda, a ver, ¿qué borro? Pues sí, voy a borrar esto, ¿no? Entonces, ya los calculé. Ya los calculé así. Y pues ahora, pues los voy a borrar porque los voy a poner por aquí. Voy a decir f de y va a ser igual. Y aquí voy a poner a 0 para y menor que 0. Va a ser igual a 68 sobre 95 para y mayor o igual que 0, pero menor que 1. Va a ser igual a 187
sobre 190 para y mayor o igual que 1, pero menor que 2. Y también va a ser igual a 1 para y simplemente mayor o igual que 2. Ay, caray, ¿qué pasó ahí? Para y mayor o igual que 2. Esto que tenemos aquí sería una expresión matemática de mi variable aleatoria. Entonces vean que, para mi función de distribución acumulativa. Entonces vean que yo la puedo representar así, también la puedo representar en una tabla y también la puedo llevar a una gráfica. Bien, entonces esa sería otra forma en la que puedo yo representar a mi función de distribución acumulativa de una variable aleatoria. Vamos a hacer una pausa para tomar un poquito de agua porque la garganta ya empieza a sonar un poquito raro. Bien, y vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo. Un ejemplo que tenemos que está... es que dejamos espacio porque pensé que me iba a tardar o que iba a ocupar más espacio, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el otro ejemplo. Y dice que en una agencia automotriz se venden 50% de su inventario de algún vehículo equipado con bolsas de aire laterales y nos piden que calculemos la fórmula, ¿no?, para la distribución de probabilidad del número de automóviles con bolsas de aire laterales entre los siguientes 4 vehículos que venda la agencia. Entonces, para ello ya aquí adelantamos un poquito y pusimos la definición o cómo es que vamos a definir a nuestra variable aleatoria. Y nuestra variable aleatoria va a tener los valores que indiquen la cantidad de autos con bolsas de aire que se vendan de entre los siguientes 4. Entonces, pues esta variable aleatoria solamente puede tomar los valores 0, si es que no se vende ninguno con bolsas de aire de entre los 4, o 1, o 2, o 3, o 4 si los 4 que se venden tienen bolsas de aire laterales, ¿no? Entonces, este ejemplo no es complicado, de hecho es bastante simple, pero para ello, para resolverlo, vamos a echar mano un poquito de algo que nosotros ya abordamos en sesiones previas, y es el uso el diagrama de árbol, ¿no? Bueno, ustedes lo pueden escribir de manera explícita, o demás, ¿no? Pero, es decir, yo lo hice así, estoy seguro que hay otras formas de calcular. Entonces, vamos a decir que existe una venta, la primera venta. Y para esta primera venta, voy a bajar un poquito. Sí, ahí. Para esta primera venta, pues se puede vender con bolsas de aire y sin bolsas de aire. Entonces, el primer proceso, que es el primer coche, puede ocurrir de dos formas. Si el primero se vendió con bolsas de aire, el segundo se puede vender, pues, otra vez con bolsas de aire o sin bolsas de aire. Y lo mismo, si el primero se vendió con bolsas de aire, sin bolsas de aire, el segundo puede ser con o sin. Y este proceso también tiene dos opciones. Aquí sería con y sin, con y sin, con bolsas de aire, con bolsas de aire, sin bolsas de aire, y aquí otra vez, ¿no? Con bolsas de aire, sin bolsas de aire. Bueno, este tercer proceso también tiene dos opciones para cada una de las opciones anteriores. Entonces, este tercer proceso también tiene dos opciones para cada una de las dos opciones anteriores. Vean que cada uno de estos procesos tiene dos formas de ocurrir. Entonces sería 2 del primer proceso por 2 del segundo proceso, por 2 del tercer proceso, por 2 del cuarto proceso. Eso sería lo mismo que 2 a la 4, y eso sería, pues 16, ¿no? Entonces, este 16, es decir, si nosotros colocamos esto y escribimos explícitamente nuestro espacio muestral, sería algo del estilo, ¿no? Sería C, 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 si los 4 que se venden son con bolsas de aire. O C, 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 S,
si si los 3 primeros se venden con bolsas de aire, pero el último no, etcétera, ¿no? Hasta que lleguemos a sin bolsa de aire en los 4. Y entonces, estas serían mis diferentes opciones de venta. Por tanto, voy a tener 16 puntos muestrales o 16 eventos elementales. Si yo considero que todos de ellos son igualmente probables, sí, que cada uno de estos eventos que están en mi espacio muestral son eventos igualmente probables, pues entonces la función o la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos tiene que tener asociado el 1 sobre 16, ¿verdad? Así como yo pongo el 1/6 para el caso del dado, ¿no? En cada una de sus caras. Pues entonces aquí tendría que aparecer el 1 sobre 16, porque 16 es el tamaño de mi espacio muestral. Ok, entonces, antes de escribir la expresión matemática de mi distribución de probabilidad, voy a decir, ok, los que se venden son 4. Y, como lo representamos acá, X o Y, así Y es la variable aleatoria que me indica cuántos de esos van a tener bolsas de aire. Y pues puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, yo podría decir, bueno, no, así, ¿no? Bueno, así sí, pero voy a empezar con el 0. Esta sería la forma de elegir 0, o mejor dicho, que ocurrieran 0 ventas con bolsas de aire dentro de las siguientes 4. Esta sería la forma de que se vendiera 1 con bolsas de aire dentro de las siguientes 4. Esta sería la forma en la que se podría vender 2 con bolsas de aire dentro de las siguientes 4 y así sucesivamente, ¿no? De manera que en general yo puedo decir que esto me representa el número de formas en las que pueden venderse Y, considerando cualquiera de esos valores, dentro de las siguientes 4 ventas, ¿no? Si todas las formas son 16, entonces esta es el número de formas entre las formas totales. Pues esto va a ser la función de probabilidad, ¿no? Entonces yo la voy a escribir aquí. Y entonces esta es la expresión que me pedían. P de Y es igual a 1 sobre 16 por 4Y. ¿No? Ok. Entonces, esta es la expresión matemática que a nosotros nos pedían. Si no confían en esa expresión, pues yo les pido que escriban, bueno, una forma de comprobarlo, tal vez, sería escribir explícitamente todos estos eventos elementales, escribirlos en una tabla y a esa tabla, es decir, construir una tabla como la que tenemos acá, ¿no? Ay, caray. ¿Dónde está esta tabla? Bueno, como las tablas que pusimos al principio, ¿no? Como esta que tenemos aquí. Una tabla como esta, en donde tengan los resultados, la variable aleatoria, o sea, los valores de la variable aleatoria, la frecuencia, es decir, cada uno de los resultados que están englobados o categorizados, o resumidos en la variable aleatoria, y calcular la probabilidad, considerando, pues, la frecuencia, ¿no? La frecuencia y el total de eventos. Entonces, vamos a ver. ¿En cuál vamos? Vamos ahí, caray. Vamos aquí. Ok. Entonces, esta sería la expresión matemática o como ahí nos dicen en el ejercicio, ¿no? La fórmula que nos están pidiendo.
como es un resultado, y pues es un resultado muy bonito, vamos a encerrarlo. Vamos a destacarlo, porque es importante ese valor, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así, un poquito rojos. Ahí no está muy triste ese rojo. Algo así. Y entonces ahí está nuestro resultado. Ese es nuestro resultado. Y ya. Entonces, digamos, hasta ahí terminaría este ejemplo. ¿Ok? Entonces, para completar o para complementar, vamos a tratar de vamos a ver qué sigue después. Ah, sí. Vamos a realizar esta otra parte del problema que está relacionada con el problema que acabamos de resolver. Pero vamos a llevarnos el resultado. Entonces nos vamos a llevar el resultado porque lo vamos a utilizar para el siguiente ejemplo. Vamos a poner por aquí. Aquí está. Y entonces dice, calcula la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria y del ejemplo anterior. Y después utiliza esa f para calcular, aquí está mal. Utiliza eso para calcular la probabilidad o la función de distribución de probabilidad evaluada en 2. Vamos a ver. Bueno, esta la podemos evaluar en 2, ¿no? De hecho, vamos a evaluarla en 2. Antes de, a ver, ¿qué hacemos? No, primero calculamos f, que es lo primero que nos pide, ¿no? Entonces, para calcular f, pues vamos a decir f para y, y menor que 0, pues va a ser 0, porque el mínimo valor que estamos considerando es 0. Entonces, no podemos hablar de que nuestra variable aleatoria tome valores menores que 0. Entonces, f de 1 va a ser igual a la suma de todas las probabilidades. Aquí vamos a poner las probabilidades para todos los valores de mi variable aleatoria y menores o iguales que 1, p, y, i. Entonces, no es cierto. Aquí sería, no hemos calculado el del 0. Aquí sería 0. Entonces aquí sería 0. Entonces aquí, como la única que hay antes del 0, mejor dicho, no hay antes del 0, la primera que hay es 0, pues simplemente va a ser p de 0. Y nosotros ya habíamos calculado p de 0, que era 1. No es cierto, no la hemos calculado. 1 sobre 16, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque aquí la podemos calcular. Vamos a calcularla, ¿no? Vamos a hacer p de 0 es igual a 1 sobre 16, 4, y aquí va el 0, entonces sería 1 sobre 16, y aquí sería 1, ¿no? Aquí es el 1. Esto lo pueden calcular en su calculadora, ¿no? La forma de elegir 0 de entre 4, pues solo hay una forma, es de que no se elija ninguno, ¿no? Y esto es pues 1 sobre 16, que es lo que ya calculamos aquí. Entonces, f de 1, pues va a ser la suma de todas las probabilidades para los valores de la variable aleatoria que sean menores o iguales que 1. Eso va a ser igual la de 0 y la de, aquí sería más la de 1. Entonces la de 0 ya la sabemos, la de 0 es un 16avo, más un 16avo, y aquí sería 4 en 1. Entonces aquí esto hay que calcularlo, y esto sería 5 sobre 16, ¿no? Bueno, ojo, no es que estos calculitos, sí son muy simples, o sea, sí son muy simples, los podemos calcular a mano,
y ya los calculé previamente para que no nos llevara tanto tiempo. Entonces no, pero no hay problema, ¿eh? O sea, esos, si no, ya les dije, pues si no les sale a mano porque por alguna razón, lo que sea, pues utilicen la calculadora, ¿no? Está el simbolito, lo repito, sería el que les ayudaría a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso tendría que poner 4, después esa tecla, la tecla NCR, y después el 1, y les tendría que salir 4. Aquí les tendría que salir 4. Bien, entonces de manera que esto sería 4 16avos y un 16avo, pues son 5 sobre 16. De la misma manera, esto sería así. Y menor o igual que 2. Hay que sumar todas las probabilidades. Y esto sería P de 0 más P de 1 más P de 2. Y esto sería, bueno, estas ya las tenemos calculadas, serían 5 sobre 16 y la otra sería 6 sobre 16. Se calcula de la misma manera, vamos a ponerla. Sería 1 sobre 16 que multiplica a esto, ¿no? Si ustedes lo calculan, pues va a ser 11 sobre 16. Y así, ¿no? Nos seguimos. Entonces sería f de 3. Sería igual a P0 más P1 más P sub 2, perdón, P de 2 más P de 3. Esta ya la calculamos. Sería 11 sobre 16 más 1 sobre 16 por este factor. Sería 11 sobre 16 más 4 sobre 16. Esto va a ser 15 sobre 16. Bien. Y finalmente sería f de 4. Sería igual a P de 0 más P de 1 más P de 2 más P de 3 más P de 4. Esto ya lo calculamos, es 15 sobre 16 más 1 sobre 16. Y aquí tendríamos que escribir 4 en 4, ¿no? El factor binomial, 4. Y esto simplemente es 15 sobre 16 más, ay, eso no se ve como 6, más 1 sobre 16. Y esto va a ser 16 sobre 16, que es igual a 1. Entonces, vamos a escribir esto en una expresión matemática. Sería f de y. Sería igual a 0, 1 sobre 16, 5 sobre 16, 11 sobre 16, 15 sobre 16 o 1. Esto, para y menor que 0. Esto para y mayor o igual que 0, pero menor que 1. Esto para y mayor o igual que 1, pero menor que 2. Esto para y mayor o igual que 2, pero menor que 3. Esto para y mayor o igual que 3, pero menor que 4. Y esto para y mayor o igual que 4. Y ya, ahí está. Si ustedes pueden observar, esta función de distribución acumulativa dice que es para y menor que 0 y para y mayor que 4. De manera que esta función de distribución acumulativa está definida para todo y que está en el intervalo de menos infinito a infinito. Ay, no sé por qué puse y. Ya el sueño, a infinito. Entonces, esta función de distribución acumulativa está definida sobre todos los números reales. Una parte se mantiene siempre como 0
y la otra parte se mantiene siempre como 1, y resulta que esta función de distribución acumulativa va a tener diferentes valores entre el 0 y, para valores entre el 0 y el 4 de nuestra variable aleatoria, ¿no? Entonces, pues eso sería, nos falta la otra parte. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, déjenme agregar una hoja, ¿no? O una hoja aquí a mi pizarra. No la tengo agregada, entonces déjenme agregarla.